Honestamente, pues como siempre existe eso de uno preguntarse qué tengo que predicar y preguntarle al Señor. Siempre, bueno, eh, en esa búsqueda seguí con la inquietud del tema que di hace 2 semanas, el domingo, así que hoy voy a dar una continuación y ahí cierro. Normalmente no suelo dar muchas partes de mensaje, pero en esta ocasión eh, el Espíritu Santo me iba poniendo otras cosas y vamos a poderlas añadir y a comprender hoy. Así que vamos a cerrar nuestros ojos antes de cualquier otra cosa y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Amado Dios, gracias por tus bondades a nuestras vidas, porque nos has traído con bien a tu casa. Para muchos, o para algunos quizás, una semana de descanso, de renovar fuerzas. Otros quizás no pudiendo ser así, pero también con la bendición de tener un trabajo. Gracias, Señor, porque independientemente, tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Y hoy en esta noche pido la guianza de tu Espíritu Santo para que esta palabra, Señor, pueda traer rema a nuestros corazones, pueda ser de edificación a cada uno de nosotros, Señor, y podamos, Dios, comprenderla, atesorarla, ponerla por obra, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que para los que ponen ahí arriba, el tema sería recuerda parte 2, ¿verdad? Y voy a hacer una recapitulación. No fui muy complejo con el tema. Pero recapitulando un poco lo que hablé hace 2 semanas acerca de cómo nosotros administramos la parte de los recuerdos que tenemos. Hablábamos de que todos tenemos recuerdos buenos, recuerdos malos, felices, tristes. Y todo esto a nosotros en el pasar de nuestra vida pues nos influye en nuestras emociones. Moldean lo que es nuestra identidad, nos van creando como patrones de conducta también acerca de cómo percibo ciertas cosas. Yo creo que les conté, pero yo cuando estaba pequeño a mí no me daban miedo los ratones. Pero en una ocasión andaba en una peluquería y una señora me pegó el susto de mi vida buscando un ratón porque yo le decía que no tenía miedo. Y desde entonces me quedó como cierta cosquillita cuando veo un ratón. No me subo a la silla, pero tampoco es algo que yo diga, ay, qué bonito, ¿verdad? Por algo que sucedió. Entonces afectó de la percepción de la conducta en eso, ¿verdad? También hablábamos acerca de cómo pueden contribuir a ciertos tipos de problemas, ¿verdad? Que se pueden ir desarrollando con el tiempo. Pero con todo esto vemos cómo la Biblia constantemente nos viene a recordar lo importante que recordemos, valga la redundancia, las obras que el Señor ha hecho. Y en ese punto creo que es muy importante porque si usted se da cuenta, los que han pasado, cursado una escuela bíblica de niños o han sido maestros, todo lo que se les enseña viene a ser de obras de lo que el Señor ha hecho, de cómo se ha manifestado, y usted viene acá a escuchar eso. Y por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces no solamente es recordar sucesos como algo histórico, sino algo que venga a transformar nuestras vidas. Y pues por eso es muy importante recordar constantemente las obras de Dios. De hecho, ese fue el punto medular quizás del debate que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando había hecho los 40 días de ayuno. Se le presenta a Satanás, pero Jesús sabía responder, escrito está. Cuando nosotros tenemos una
retentiva. Quizás usted me va a decir, mire, yo no seré el mejor en aprenderme versículos de la Biblia, pero le aseguro, si usted tiene la constancia de escuchar mensajes, esto le va a ayudar en cualquier momento en su vida. Y que si usted tiene un problema o si usted tiene un momento difícil, en lugar de pensar cosas que no le van a ayudar, usted va a recordar la palabra del Señor y usted va a recordar un mensaje y usted va a decir, no, yo sé lo que tengo que hacer. Créame que eso a mí me ha ayudado un montón. Yo he escuchado no sé cuántas decenas de centenas, no sé si miles de prédicas a lo largo de mi vida o corto de mi vida, pero todo eso me ha ayudado en muchísimas ocasiones. Entonces, el acordarnos de la palabra es muy importante. Hablamos de no vivir en el pasado y cómo es importante también el perdón y la restauración en nuestras vidas, porque en eso sin duda alguna creo que nos ayuda a ver si nos mantenemos cargados, si podemos soltar ciertas cosas del pasado para poder vivir hacia adelante, poder vivir el futuro que Dios está esperando con nosotros. Y esto en pequeños pinceles fue lo que abordé hace unas 2 semanas en el mensaje. Ahora quiero introducirme a leyendo Génesis capítulo 41, versículos 46 en adelante. Génesis 41, 46. Dice la palabra del Señor. Si usted no lo ha encontrado, lo puede ver en pantalla o escuchar a su servidor. Dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Imagínese acá usted, o sea, yo escucho 30 años y yo digo, era un jovencito, ¿verdad? Antes, cuando yo tenía 20, decía que los de 30 eran los señores y yo digo que ahora estaba polluelo todavía, ¿verdad? Pero hágase una idea de que él tenía quizás un aprox de unos 17 años cuando empieza el proceso, y la historia de José es una de las más sonadas. Es importante destacar que en esta etapa de unos 13 años el Señor lo trajo por cosas que no se las dijo al principio, que al principio fueron como el Señor me dio sueños y que las espigas se inclinaban, que el sol y la luna, o sea, sueños que uno dice, suena bien para mi futuro, pero Dios no había presentado como todo el camino. Yo creo que en este sentido, si Dios nos dijera todo lo que tenemos que pasar para llegar a alcanzar ciertas bendiciones, yo creo que muchos nos echaríamos para atrás. Dios normalmente te dice, mira, ves allá, allá te voy a bendecir. Y uno dice, sí, mi promesa está allá, lo que el Señor ha dicho va a suceder en tal momento. Pero rara vez el Señor nos muestra todo el camino, los procesos, las pruebas que nosotros vamos a atravesar. Es parte de la vida cristiana, es parte de confiar y aprender a depender del Señor. Pero aquí vemos el caso de José y seguimos leyendo. Ya era alguien importante. El Señor ya lo había establecido a él como parte importante en Egipto. Por luego, el 47. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo
como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Entonces, la historia de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. O sea, aquí ya estamos en el inicio del cumplimiento de los sueños de José respecto a estos 7 años de abundancia, preparándonos para los 7 años de escasez. Y todo esto sigue en el 50 y dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, las cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José, y eso es muy, muy importante que podamos analizar en esta noche, llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Miren lo importante acá en esta historia de José, que no voy a redundar porque la conocemos en general, pero aterrizando a esta parte de sus 2 hijos, que además de no ser nombres tan comunes quizás para nosotros, pero el impacto que en él hubo y el significado creo que marca una pauta importante para el mensaje en esta noche, porque dice la escritura de que el primero de sus hijos le llama Manasés, y dice porque Dios, esto significa su nombre, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Yo le pregunto algo en esta noche, ¿usted cree que José no tenía quizás o posiblemente el derecho de sentirse enojado, resentido con su familia, disgustado porque lo habían vendido y todo el proceso que había pasado? Claro que sí. Como seres humanos y en nuestra humanidad, pues nosotros no estamos como dados a que la gente pase por encima. O sea, siempre hay algo que te cala. Hay algún momento que el que alguien esté hablando mal de ti, el que constantemente estén tirando indirectas, el que hagan esto y lo otro, tarde o temprano empieza a calar. Pero lo de José no eran indirectas de que, me caes mal, hermano, ya no te hablo. No, o sea, ese fue heavy, se fue a lo más duro. Y con todo este proceso, el Señor lo fue preparando para guardar su corazón. Y por eso este nombre es tan importante, porque lo que José quería con su primer hijo era recordar que tenía que olvidar todo el mal que había pasado en su proceso. Véalo de este punto. Tiene su hijo y el recordatorio en su corazón es olvidar todo lo malo que había hecho. Y yo creo que esa es una de las cosas más difíciles que nosotros podemos llegar a hacer. Porque en nuestras propias fuerzas a veces no queremos. A veces no queremos soltar el rencor, a veces no queremos soltar malas cosas o malas experiencias que hemos tenido, pero José entendía algo, que si él iba a gobernar y si había llegado hasta ese punto, había sido por la voluntad de Dios, había sido por el favor de Dios y porque había sido procesado en su corazón para llegar a gobernar. El problema, mis hermanos, y no es como de repente aparecen en las películas de que tuvo un accidente y se le olvidó todo, ¿verdad? Ya no recuerdo nada y qué bueno sería que me pasara así para ya no recordar todo el dolor de mi pasado. Eso no funciona. Y José tampoco no era la idea que quiere presentar con su hijo Manasés, sino que olvidar el hecho de que no en su cabeza de que tuvo que pasar todo el proceso que tuvo que pasar, sino
lo que quedó en su corazón. ¿Quedó amargura, resentimiento o quedó perdón y amor para sus hermanos y su familia y la casa de Potifar? Todo esto realmente marca el principio de una nueva temporada con la venida de este primer hijo Manasés. Pero luego el segundo, que también es importante, que se llama Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y esto es importante, que nosotros aprendamos a reconocer que cuando estamos en tierras de aflicción, cuando estamos en tierras de desierto y lo único que quiere es que Dios se manifieste, es ahí donde Dios quiere que empecemos a fructificar, porque Dios es experto en hacer algo cuando no hay nada. Y el segundo hijo, mis hermanos, segundo hijo de José, Efraín, era este concepto, era esta idea, poder recordar que Dios lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción. Aquí, mis hermanos, en nuestra actualidad suceden las cosas diferentes a la Biblia. Ahora, después de ser alcaldes, presidentes, se van presos. Y aquí en el caso de José, vino de ser un preso a ser un gobernante. Un caso totalmente disparado y diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, todo eso, mis hermanos, marca un inicio, una pauta. Y yo te pregunto, ¿cuáles son las pautas que tú puedes decir? Dios realmente ya cambió esto en mi vida. Porque quisiera poderles decir, hermanos, que cuando usted decide recibir a Cristo en su corazón, y aunque una de las cosas que mencioné en el sermón pasado, como lo que dice la Biblia, de que somos nuevas criaturas, de que Dios lo hace, de que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay cosas, mis hermanos, que Dios no se lleva de nosotros cuando le recibimos. Porque hay cosas que nosotros necesitamos entregárselas a Él voluntariamente. Qué fácil fuera y qué paz sería de que Dios se llevara todas nuestras cargas. O sea, Él se las llevó, Él ya las pagó en la cruz, claro que sí. Pero hay unas partes de nuestra humanidad en la cual tenemos que estar luchando y entregándoselas constantemente a Dios. Esas partes, mis hermanos, son las que nos ayudan a mantenernos en humildad y en un corazón entregado al Señor. Por eso, la pregunta que yo quiero hacerle, una de las preguntas en esta noche, es respecto a usted como padre o como madre. Quiero preguntar, ¿desde dónde usted está administrando? Y aunque usted no tenga un título de administrador de empresa, todos acá tenemos un papel de administradores, ¿sí? Todos. Si usted es ama de casa, usted tiene frijoles, tiene arroz y usted dice, bueno, voy a administrar la alacena, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Usted le llegó una bendición ahí, unos 10 pesitos, va, voy a administrarlo, ¿qué voy a hacer con esos 10? Cosas desde lo más cotidiano hasta una empresa, etcétera, etcétera. Pero esta pregunta, y se la vuelvo a hacer, es muy importante que nos la hagamos hoy. ¿Desde dónde estás administrando? Porque normalmente tú vas a administrar desde lo que hay en tu corazón. Hay jefes que administran las empresas o a sus colaboradores desde la envidia, por ejemplo. Hay jefes que no les gusta ver a empleados que sobresalgan porque andan buscando la manera de atascarlos, de que no crezcan, de no reconocerlos. Hay jefes que administran desde la envidia. Hay personas, por ejemplo, que dejaron de servir porque no les fue bien en el servicio, no les reconocieron o dicen, no me dieron mi lugar. Entonces, desde esta perspectiva, dejan de. Hay esposos, por ejemplo, que tratan con indiferencia a su cónyuge por un maltrato, por algo que no estuvo bien. Todas estas cosas, mis hermanos, nos hacen hoy pensar desde dónde estoy administrando
lo que el Señor me ha dado. Vuelvo, llámese familia, hogar, matrimonio, hijos, padres, estudio, trabajo, cualquier cosa, todo lo que el Señor te ha puesto, desde dónde lo estás administrando. Porque es necesario que podamos reconocer la intención que viene a nuestro corazón. De hecho, la Biblia nos dice en Mateo 15:10, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mire esta diferencia que es muy importante. No es lo que entra y cualquiera, o sea, dentro de este concepto, si usted, digamos, lo pone en perspectiva de alimentos, usted se enferma por lo que come, ¿sí? No por lo que echa. Usted se enferma por lo que come, pero en esto, lo que contamina, habla acerca de lo que hay en nuestro corazón. Lo que sale entonces de él. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver de que muchos convierten el mal que recibieron en la excusa para dejar de hacer el bien. Y eso es algo que usted y yo debemos de cuidar. No poner como excusa el mal que alguien nos haya hecho para dejar de hacer el bien, sino todo lo contrario con esto. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el que anda resentido no anda viendo quién se las debe, sino quién se las paga. ¿Sí? El que anda amargado en cualquier momento anda buscando con quién se la desquita. Y no importa que usted solo iba pasando, ¿verdad? El chucho puede ser, pero si el tipo anda amargado, hasta el chucho no lo quiere. Y podemos ver gente así todos los días. Entonces, desde el recuerdo, desde lo que hemos vivido en nuestros años, esto empieza a formar nuestro futuro. Si tú desde pequeño tú dijiste o te dijeron que no podías y te lo creíste, pues puedes crecer con esa negativa de que hay cosas que te van a costar, cosas que no vas a lograr. Pero si tú desde pequeño tú te la creíste, tú dijiste que yo sí puedo, puede ser que crezcas con una mejor autoestima en tu futuro. Pero todo esto son a partir de recuerdos, experiencias que hemos tenido. Debemos aprender a administrar lo que son nuestros recuerdos. Y esto es importante porque quiero que lo veamos acá, algo que nos dé luz. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 17. Vamos a ver si alcanzo a leerlo así. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mira, aquí habla la primera parte de la oración: cuídate de no olvidar. Estamos hablando de algo específico que el Señor le pide a su pueblo. Siguiente versículo. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. El último versículo: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Entonces, cuando llega esa temporada en la que nos empieza a ir bien,
cuando las cosas y las finanzas ya van mejor, cuando ya no tenemos que estar con la deuda de los recibos pendientes, sino que termina la quincena o el mes y todavía te quedó para unas papas fritas. O sea, no sé, o algo más grande, te quedó la capacidad para ir ahorrando y las cosas empiezan a irte mejor. Dice acá, que no olvides a Dios, que no se enorgullezca tu corazón. Y esto del orgullo en el corazón del ser humano está muy fuerte, adherido. Por eso, mis hermanos, debemos de cuidarnos de esto. Porque tenemos que reconocer que Dios ha estado con nosotros en cada etapa de nuestra vida. Créalo, hermano, incluso en los momentos que usted no era cristiano, Dios ahí estaba observándote. Dios estaba pendiente de ti. No eras consciente, no estabas como así, Dios está conmigo, como ahora tú lo puedes proclamar. Pero esta es una verdad que te ayuda a entender que todo lo que ha pasado en tu vida, Dios ha sido parte de eso. No ha sido nada más el Dios que te observa y no le importa nada, sino que ha sido ese Dios que ha planificado tu vida, que ha puesto propósito en la eternidad acerca de lo que tú vas a hacer. Y esto, mis hermanos, es parte de recordar lo importante de Dios en nuestras vidas, de no decir que es por nuestra propia fuerza, de no decir que es por nuestra capacidad, sino porque fue Dios. Por eso este versículo que usted ha leído en alguna ocasión, Salmos capítulo 103, versículos del 1 en adelante, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí eso es importante, mis hermanos, porque, óigame, cuando venimos a la casa del Señor y les decimos, vengan, adoremos juntos al Señor, no solo es para que se oiga más bulla o para esperar la prédica, no. Es algo que nosotros debemos hacer conciencia. David en este momento le decía, alma mía, me estoy hablando a mí mismo. Bendecí a Jehová, pero no te olvides todos los beneficios que hay cuando tú lo buscas. Cuando tú bendices, créeme, tú eres el que recibe. O sea, cada vez que tú te acercas a Dios genuinamente, es cierto que su nombre es exaltado, pero quien es transformado y quien recibe el mayor beneficio quizás es uno mismo. Porque Dios no va a cambiar porque tú le des adoración o no, pero tú sí vas a cambiar cuando tú te expones a su presencia a adorarle. Tú sí vas a cambiar, tú sí vas a ser transformado, tú vas a sentir algo diferente. Eso es lo que hace la adoración. Te cambia a ti. Como que tú pases por los pasillos de Simán de perfume y tú sales de ahí, tú dices, qué rico huelo, ¿verdad? Aunque tú no hayas comprado nada. ¿Sí? Al final pasaste por ahí y tú te sentís que andas oliendo bien. Con el Señor sucede algo similar. Tú entras a su presencia y tú recibes lo que hay de Él. Y eso te cambia, eso te transforma. A veces no necesitas, mira hermano, a veces no necesitas ni siquiera llegar hasta la prédica para que el Señor ya te haya hablado, para que el Señor te haya ministrado, para que el Señor te haya bendecido. Solo en las alabanzas el Señor puede transformarte. Por eso no olviden bendecir a Jehová en todo tiempo. Luego podemos ver que, me quedé en el versículo 3, siempre Salmo 103. Dice, Él es quien perdona, aquí habla de los beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades
el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Cuántos quieren recibir todo eso del Señor? Yo sí lo quiero recibir. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que tú te expones a bendecir a Dios, tú te expones en un corazón agradecido. El Señor hace toda esta transformación en ti. El Señor te da estos beneficios, perdona tus iniquidades, sana tus dolencias, rescata el hoyo de tu vida, te corona de favores y misericordia y todavía te rejuvenece, dice aquí, como el águila. Así que cada vez que usted se sienta viejo, es porque le hace falta adorar al Señor. Aunque no haya dicho amén. Así que usted dice, yo me siento, empiece a adorar al Señor. Tiene dolencia, empiece a adorar al Señor. Siente que se alejó del Señor, empiece a adorar al Señor. Siente que necesita misericordia y favor de Dios, empiece a buscarlo. Estos son los beneficios que hay. Por eso dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, quitémonos el concepto de la iglesia de el pastor. Quitémonos el concepto de una denominación, porque no es por el hombre, no es para el hombre. Es para que nosotros conozcamos a Dios, para prepararnos para la venida de Jesucristo. Somos la iglesia de Cristo. Dios no va a venir por denominaciones, no va a venir porque una iglesia es pequeña, mediana, grande o gigante. No va a venir por eso, va a venir por personas que decidieron creer en Jesús y seguirle y servirle. Eso es lo que realmente debe interesarnos a nosotros. Y hay algo curioso respecto a los recuerdos, porque sin duda alguna, el Padre o el Hijo más bien se parece al Padre. ¿Y sabe usted que también Dios tiene una sección de recuerdos también? Claro, nosotros somos producto de nuestro Padre y por eso tenemos esas características y las vamos a ver cómo Dios las usa también. Dios tiene la capacidad de seleccionar qué recuerdos ocupar. Y eso es muy interesante. Si usted no lo sabía, hoy lo va a saber. Isaías 43:25. Mire lo que dice. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Mira, esto es muy importante. Quiero que lo lea otra vez. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Mire bien, por amor a Él mismo, no se acuerda de tus pecados. Por amor a sí mismo, borra todas tus rebeliones. Por eso, mis hermanos, si tú en algún momento, y vuelvo a recalcar parte de lo que dije el domingo, si tú en algún momento de tu vida tuviste una mala racha, que te portaste mal y pecaste horrible, pero tú te arrepentiste, le pediste perdón al Señor y lo hiciste de verdad, ten la conciencia clara y limpia reconociendo esto. Si Dios ya te perdonó, Él ya borró tu rebelión y no se va a acordar de tu pecado. No es como aquella parejita de, sí, pero ¿te acordás lo que me hiciste hace 10 años? Pero no te acordás lo que me hiciste hace 4 meses. Pero es que ya me habías perdonado. Sí, pero a mí no se me olvida.
Y sabe, en consecuencia, aquí hay algo que también usted y yo tenemos que aprender. Si Dios lo dijo, cuanto más nosotros. Dice, por amor a mí mismo. La Biblia nos manda, dice, y amarás a tu prójimo como te aman, según el amor que te dieron. Nosotros no amamos en consecuencia de lo que recibimos, sino de lo que somos. Entonces, si yo no puedo amar a otras personas, si yo no me amo a mí mismo. Y a veces tenemos este concepto errado respecto al amor también. Por eso Dios dice, por amor a mí mismo no me acordaré de tus pecados. Y por eso te puedo decir en esta noche, por amor a ti mismo, deja de estar recordando las cosas malas. Hacete el favor. Te lo digo así claro, hacete el favor. Si te querés, deja de estar recordando todo lo negativo. Mire, y esto es tan importante porque si tú no tienes cuidado en esto, llegan puntos en tu vida que te vuelves como una concha, cerrado totalmente. Hay personas que no se abren con nadie. Hay personas que no les pueden conocer ningún punto de su vida porque todo es ultra, hiper, mega, macro secreto porque me da miedo que me dañen. Hay algo que no has sanado en tu corazón. No te estoy diciendo haz tu vida pública y mírenme. No, 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 no. Pero uno tiene que ser consciente de la calidad de persona que somos. Sí. Porque cuando nosotros amamos, tenemos que estar conscientes de que también vamos a tener o vamos a pasar por momentos de vulnerabilidad. Pero eso no nos hace menos. Y es parte de lo que nosotros damos. Por eso, por amor a nosotros, tenemos que aprender a usar las memorias que nosotros tenemos. Por eso es que la Escritura incluso dice que ¿qué recompensa tiene hacerle bien a que te ama o a tu prójimo? Por eso Jesús dijo, ama a tus enemigos. ¿Cómo se vuelve alguien enemigo tuyo si no es de algo malo que te hizo? Y para contrarrestar eso, tú tienes que hacerle bien, recordando incluso lo que te hizo. Cuando tú le pediste un favor y te dejó valiendo. Pero más adelante necesita tu ayuda. ¿Lo vas a bendecir o no? ¿Qué recompensa, dice la Biblia, tiene? Esto es lo que marca la diferencia y este es el punto que como cristianos a veces frenamos así, como los picapiedras, ¿verdad? Porque sentimos que nos vamos, pero no. Eso es lo que Dios necesita trabajar. Cuando alguien te vio mal, cuando alguien habló mal de tus hijos, cuando alguien habló mal de ti, te hizo quedar en mal, es ahí donde uno tiene que aprender a callar, a amar y hacer el bien. Aunque no digan amén. Sigamos para que no se pongan bravos. Jeremías 31. Dice 31 al 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Porque Él no se va a acordar de nuestros pecados. Amén. Dáselo fuerte. Qué poder y qué gracia de Dios de poder seleccionar las cosas con las que se acuerda de ti. Que no va a decirte, me estás pidiendo eso, pero yo me acuerdo que hace. Dios no te va a sacar trapos viejos.
Eso es la bondad de Dios que Él puede seleccionar. Así que aprendamos de Dios. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Como que yo le digo a usted, agarre una piedrita, poma, tírela cuando venga la ola y vaya a buscarlo, a ver si la encuentra. Usted no lo va a encontrar. Dios hace lo mismo con tus pecados. Cuando tú te arrepientes, cuando tú buscas esa misericordia, dice, sepulta nuestras iniquidades y las echa en lo más profundo del mar, todos nuestros pecados. Así que, qué gran bendición tenemos. Hebreos 10:17. Estoy dejando fundamento para que no digan que me la estoy sacando de saber de dónde. Añade el ministerio. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Nunca más. Así que a este punto tú no deberías de estar lidiando por errores que cometiste en el 2025. Te lo vuelvo a repetir. En este punto de tu vida no deberías de estar lidiando con pecados, con problemas del 2025, del 2020, del 2000, de 1900 y no sé cuánto. Porque si tú ya le pediste perdón al Señor, y eso ya quedó atrás. ¿Sabes? Es bien feo acercarse a una persona y tener una deuda moral de por vida, porque uno siempre siente que le debe algo. Y con Dios suele suceder de maneras tan grandes y repetitivas eso, de que estamos con que es que le debo, es que le debo, pero con un mal corazón. Tenemos que tener cuidado de eso. Dios escoge que recuerda de ti y no recuerda tus pecados. Y para ir cerrando, hermanos, a mí me llama la atención Hebreos 11, los hombres y mujeres de la fe que habla en este libro. Grandes hombres con grandes errores. Sansón, David, Abraham, sale Rahab, salen muchos personajes. Y es curioso, mis hermanos, porque todos y cada uno de ellos metió la pata. Y la metió duro, duro de fallarle a Dios. Pero note bien esto para que usted pueda dimensionar si todavía no logra hacerlo bien conmigo. Pero trate de dimensionar esta diferencia de el Dios, que es el mismo, cómo cambia su selección entre lo que sucedió en un Antiguo Testamento y entre lo que sucede en un Nuevo Testamento. Porque aunque ellos se equivocaron, aunque ellos fallaron, aunque cometieron 1001 errores, Dios los perdonó a tal punto que en este Hebreos 11, en el versículo 38, por ejemplo, dice, cuando menciona la lista de los hombres, dice, de los cuales el mundo no era digno. Póngase a pensar esto. Personas que le fallaron fuerte a Dios. Diga la escritura, de los cuales el mundo no era digno. O en el 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Así que mire cómo es el corazón de Dios. Que en el Nuevo Testamento, el Señor no los recuerda por sus pecados. Los recuerda por lo que sí lograron por medio de la fe. En el Antiguo Testamento, tú los vas a ver como personas débiles, humanos, con errores. Pero Dios decide demostrarte en el Nuevo Testamento que Él no los va a recordar así. Y Él los recuerda como hombres de fe. Hombres que, como dice este versículo, de los cuales el mundo no era digno.
Así que, hermanos, esta es la gracia de Dios, de saber administrar los recuerdos. Por eso, como adicional a eso, lo he mencionado en más de alguna ocasión, en la oración del Padre Nuestro, cuando dice, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque la capacidad de recibir perdón va de acuerdo a la capacidad que tú tienes también de perdonar a otros. Y quiero terminarte leyéndote un versículo, Hebreos 6:10. Ponlo en pantalla, por favor. Y si me ayuda el Ministerio de Alabanza, se lo agradecería. Así que quiero que este versículo lo puedan tener todos. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar el servicio que tú has dado al Señor. Amén. Él no es injusto. Él no lo olvida. Así que tenemos un Dios realmente increíble. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.